Bienvenidos a Latinoamérica en 5 octavos, un espacio de opinión en el que abordaremos la música latinoamericana desde la perspectiva de una músico melómana venezolana, con un gran sentido de pertenencia y fiel creyente en que lo mejor es lo de uno. Pónganse cómodos, que esto apenas comienza. Bienvenidos todos al episodio número 16 de Latinoamérica en 5 octavos. Estamos en una fase muy interesante del podcast, en la que podemos apreciar las influencias presentes en la música de los países donde empieza nuestra parte del continente. Le llamamos Centroamérica, pero en realidad es parte de América Latina. Es como el comienzo de nuestro territorio. Nuestro extenso territorio. El día de hoy me voy a referir a Guatemala y Honduras, dos países en los que la influencia africana fue casi nula. Pero por supuesto no fue así con la influencia nativa, ni mucho menos con la española. Antes de eso, quiero pedirles a todos los que en este momento están escuchando el episodio el inmenso favor de dedicar por lo menos un minuto a sentir en nuestra mente y nuestro corazón una profunda solidarización con estas naciones, que en este momento están sufriendo gran devastación debido al paso del huracán ETA por Centroamérica. Enviemos las mejores energías para todos los afectados y elevemos una firme petición a cualquier energía superior en la que cada uno creemos, para que, así como siempre lo hacemos en estas tierras maravillosas, se levanten, se sacudan el polvo y continúen mirando hacia adelante y dando lo mejor de sí. Ok, habiendo pasado por lo más importante, ahora sí. Es momento de hablar un poco de Guatemala, un país que vale recordar lo que contamos en el episodio en el que hablamos de su influencia africana, tiene un alto porcentaje de población indígena. Como dato curioso, déjenme comentarles que según el censo oficial realizado en el año 2002, se estima que un 45% de su población es indígena, pero existen otros estudios como más informales salidos del cuadro gubernamental formal, donde esta cifra se aproxima al 60%. Así que musicalmente hablando podemos decir que la influencia marcada aquí es la nativa. Y precisamente les cuento que cuando se habla de la influencia nativa, podemos considerar infinidad de ritos y celebraciones, también algunos instrumentos resaltantes, pero hablar de géneros en esta influencia no es común. Los indígenas creían más en la funcionalidad de sus manifestaciones y por eso el carácter recreativo no está tan presente en estas. Ahora bien, aquí es donde entran los españoles. Resulta que los indígenas tienen habilidades musicales fabulosas y el talento y el gusto por este bello arte, la música, les hizo adoptar rápidamente las manifestaciones musicales españolas, justo como lo hablé en el episodio anterior con Belice y El Salvador. Entonces podemos decir que el gancho que utilizaron los europeos para convertir a los nativos al catolicismo fue sin duda la música. Y a partir de allí los indígenas se volvieron expertos hasta en la notación musical occidental. Es por eso que si queremos hablar de géneros, la evolución musical guatemalteca estuvo muy marcada por el corte clásico europeo. Música de salón,
quizás con algunas variantes logradas por la difusión de otros géneros centroamericanos, pero nada fuera de lo común, precisamente porque no hubo más elementos participantes en este sincretismo. Quisiera recordarles aquí que la cultura maya es la que estuvo muy presente en Guatemala porque, bueno, su origen es aquí, en este país. Y ellos, al igual que la cultura azteca, se denominaban imperios, precisamente porque la fuerza de estos imperios era muy grande en Centroamérica. Ellos tenían una organización política y social impresionante. Tuve la oportunidad de leer un poco sobre los reinos, las tribus, las organizaciones. Ellos realmente estaban muy organizados. La conquista vino para cambiarles o, sí, ponerles todo de cabeza, por decirlo así, porque hubo muchos cambios importantes después de la conquista. De hecho, se puede decir que el legado de, de la conquista española se marcó mucho en Guatemala, a pesar de que ellos mantuvieron su cultura, sus tradiciones, sus manifestaciones, porque de eso sí podemos estar seguros que este país mantiene su cultura a través de los años, de los siglos. Pero bueno, podemos decir que en la parte de arquitectura, totalmente el cambio está muy notorio. Por ejemplo, la organización de pueblos con plaza central, con iglesias, con el ayuntamiento. Todo esto es totalmente legado de la conquista española. La religión, el catolicismo, eh, eh, pues se quedó, llegó con la conquista para quedarse. Y a través de la religión, bueno, el cambio cultural que hizo que esta civilización adoptara todas las manifestaciones religiosas y culturales de Europa, de España, mejor dicho. Pero el mayor cambio fue en la economía o el sistema del orden económico. Ya no tiene validez o ya no tuvo validez el sistema económico precolombino, sino que adoptaron la tecnología europea, la ganadería, la agricultura, la explotación de los suelos, de los animales, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que aquí, a pesar de que se mantuvo la civilización como tal, el cambio es totalmente notorio, totalmente. La conquista dejó un legado muy marcado en Guatemala. Se me hizo importante ubicarlos en el contexto social para que así nos diéramos cuenta de las razones por las que no podemos hablar tanto de un origen de géneros musicales o de manifestaciones culturales notorias, porque no, realmente aquí no hubo gran influencia sino española, y la influencia fue muy marcada, fue en otros aspectos de la vida cotidiana del ser humano. Entonces, eso es lo que podemos hablar de Guatemala y su influencia en la música, la influencia nativa y la influencia española en la música de este país. Por otra parte, Honduras también estuvo habitada por los mayas
y por los toltecas. Como ya dije antes, culturas muy avanzadas, organizadas, que alcanzaron unos progresos impresionantes. Por ejemplo, estas culturas en la astronomía eran increíbles, eran muy, muy desarrolladas, igual que en las matemáticas. Y por supuesto en todas las actividades que fueran de supervivencia, ¿sí? Lo que les proporcionaba el alimento, la agricultura, todo esto. Comunidades realmente muy avanzadas. Tenían también actividades como el tejido y la cerámica, que eran como un soporte a sus actividades económicas. Entonces, realmente podemos decir que eran muy organizados. Pero bueno, hablando de la conquista, todo esto cambió. Entonces, tanto Guatemala como Honduras tuvieron que cambiar por completo su orden económico, su orden social, su orden arquitectónico incluso. La cultura o la música, la danza, los bailes, ellos lograron como mantenerse un poco gracias al sincretismo. De esta manera pues se empezaron a ver ritos indígenas bajo la forma de ferias a algún santo, bajo la forma de bailes, de fiestas, como por ejemplo la compostura del maíz es una manera de agradecer por la cosecha de maíz, pero con otros nombres que no son hacia sus dioses, hacia sus deidades, sino como fiestas. Está también la fiesta del Tlaloc, para dar gracias por la cosecha. Hay una feria a San Esteban. Hay otros bailes que son muy importantes en sus manifestaciones, pero que ellos le cambiaron los nombres, le cambiaron como el motivo para que pudieran, como quien dice, colar a través del sincretismo. Entonces, nada, estas culturas realmente están vigentes hoy en día, se mantuvieron, cambiaron por completo muchas de sus cosas, muchos de sus sistemas, pero se puede decir que su población continúa siguiendo el legado cultural de sus orígenes, a pesar de los cambios que sufrieron en aquella época tan dolorosa. Recuerden que aquí estamos para esclarecer nuestros orígenes, nuestras raíces, para darnos cuenta de dónde estamos parados, qué es lo que nosotros honramos, qué es lo que nosotros queremos para nuestro continente. Y nada, pues les agradezco por escuchar. Muchas gracias a las personas que me escuchan por YouTube. Les aconsejo suscribirse, activar notificaciones, hacer comentarios. A las personas que me escuchan por las demás plataformas, sigan el podcast. Les agradezco mucho por estar aquí y la próxima semana vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la influencia española y nativa en México. México sí tiene bastante material, bastante tema que estudiar. Así que nada, espero que estén muy atentos porque va a ser muy chévere ese próximo episodio. Muchas gracias. Bueno, me despido por ahora, no sin antes pedirles el favor de que me comenten
qué les pareció este episodio, si quieren que aborde un tema en específico y sobre todo que me den like si disfrutaron conmigo esta charla y me sigan a través de mis redes como @DanielaVLN. Muchas gracias por acompañarme y que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde.